Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.com. Comillas. Leer, escribir, pensar e investigar es el camino, es la edificación, es el progreso y es la transformación. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita ordenar un vector por el método de ordenamiento-inserción. Se plantea la solución en un programa de 33 líneas. Entre las líneas 1 a 33 está el proceso, este es como el inicio y el fin del programa. Entre este proceso, en la línea 3, se declara un vector llamado vec de tamaño 10. Entre las líneas 5 a 7 vemos un ciclo para. Recuerde que un ciclo es una estructura repetitiva que permite ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Este ciclo para lo usamos para recorrer el vector y llenarlo de datos aleatoriamente. Entonces, ciclo para x de 1 hasta 10. Entre este ciclo, línea 6, al vector vec en la posición x le asigna un número aleatorio del 1 al 100. Así por cada posición. Entonces, al salir de este ciclo para, ya el vector estará con 100 números aleatorios, o mejor, 10 números aleatorios. Vamos a ordenar ahora este vector. El método de ordenamiento-inserción también se llama el método de ordenamiento baraja. Es decir, este método lo que busca es insertar los datos en la posición más adecuada. Algo así como cuando se juega cartas. Usted cuando coge las cartas, usted empieza a insertar cartas en distintas posiciones, de tal manera que le queden en la mejor posición, ¿sí? Coge una carta y la lleva o la acomoda donde estén otras pares de cartas que les den un ordenamiento. Esto es lo que hace este método. Buscar el lugar más adecuado para mover elementos del vector hasta dejarlo ordenado. Entonces, entre las líneas 9 a 27 vemos un ciclo para x para y de 1 hasta 10. Entre este ciclo para, en la línea 11, una variable auxiliar recibe lo que tiene el vector vec en la posición y. Y línea 12, la variable p recibe y menos 1. Entre las líneas 14 a 18 vemos un ciclo mientras. Mientras la variable auxiliar sea menor a el vector vec en la posición p y la variable p sea mayor o igual a i, entonces en caso de cumplirse esta condición ingresará este ciclo mientras. En la línea 16 al vector vec en la posición p más 1 lo inicializa con el vector vec en la posición p, y línea 17 a la p la decrementa, es decir, a p le asigna p menos 1. Aquí lo que se hace es buscar un elemento entonces que sea, es decir, un dato, se empieza a buscar un dato que de tal forma que la variable auxiliar sea menor a ese dato. Cuando sea mayor, entonces saldremos del ciclo mientras, y lo que se hace es intercambiar los datos. Vemos que al salir de este ciclo mientras, en la línea 20 a 25 vemos una condicional. Recuerde que las condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Línea 20, si el vector vec en la posición p es menor o igual a auxiliar, entonces en caso de ser cierto, línea 21, al vector vec en la posición p más 1 le asigna auxiliar. Es decir, aquí insertó la carta en esa posición. Y si no, entonces línea 23, al vector vec en la posición p más 1 le asigna al vector vec en la posición p, y al vector vec en la posición p le asigna auxiliar. De esta manera intercambia estas dos posiciones consecutivas. Y así entonces se van insertando datos en las posiciones más adecuadas hasta el vector quedar ordenado. Le invitamos a hacer la prueba de escritorio a este método para comprender mejor su funcionamiento. Entre las líneas 29 a 31 está un ciclo para, esto imprime ya el vector ordenado.
Esta fue la tutorial ejercicio crear un programa que permita ordenar un vector por el método de ordenamiento-inserción. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra